Los papás de mi novio dijeron que tenía que ver el cuarto del bebé y luego me encerraron ahí. Tenía 3 meses de embarazo y por fin iba a conocer a la familia de mi novio, Luis, por primera vez. Vivían como a 4 horas de camino, por eso nos había costado tanto trabajo ponernos de acuerdo. Cuando llegué a su casa, su mamá abrió la puerta antes de que yo pudiera tocar. Inmediatamente me puso las manos en la panza sin preguntar. «Ay, mi vida, aquí está nuestro nietecito». Su papá apareció detrás de ella con una sonrisa enorme y me guió hacia adentro como si yo fuera de cristal, como si me pudiera romper. Me sentaron en un sillón específico y su mamá me trajo agua y un platito con botanas. «Tienes que estar bien hidratada, mija. ¿Te estás tomando tus vitaminas? ¿Qué te dijo el doctor de tus niveles de hierro?» Yo intentaba contestar, pero ella no paraba de lanzarme más y más preguntas. Su papá me preguntó si había ido a todas mis citas y pareció irritarse cuando le dije que hasta ahora solo había tenido 2. ¿2? Deberías estar yendo cada semana. Tenemos que asegurarnos de que todo se esté desarrollando correctamente. Luis solo estaba ahí sentado, asintiendo como si todo esto fuera normal. Durante la cena, su mamá no me quitaba los ojos de encima, vigilaba cada bocado que daba. «Necesitas más proteína. El bebé necesita proteína para el desarrollo del cerebro». Me sirvió más pollo en el plato, aunque yo le dije que ya estaba llena. Su papá me hizo preguntas súper detalladas sobre el historial médico de mi familia, cosas que se sintieron demasiado invasivas para ser la primera vez que nos veíamos. Después de cenar, su mamá se levantó y dio una palmada. «Tenemos algo muy especial que enseñarte. Hemos preparado el cuarto perfecto para ti y para el bebé». Me llevaron a una puerta que yo pensaba que era un closet, pero daba a unas escaleras que bajaban al sótano. Los seguí, esperando ver un cuarto de bebé adorable que hubieran decorado. Pero no. En lugar de eso, había una recámara con una cama individual, un frigobar, un bañito y una ventanita minúscula cerca del techo, con barrotes. Había equipo médico instalado junto a la cama, incluyendo un monitor de corazón fetal y un portasueros. Su mamá señaló todo con orgullo. «Aquí es donde te vas a quedar el resto de tu embarazo. Aquí podemos monitorearte bien y asegurarnos de que nada le pase a nuestro nietecito». Me reí porque pensé que estaba bromeando. Nadie se rió. Volteé a ver a Luis y él tenía la mirada clavada en el piso. «No me voy a quedar en su sótano. Tengo un trabajo, un departamento y una vida». Su papá se puso entre las escaleras y yo. «En tu trabajo ya les avisaron que vas a tomar una incapacidad médica por el embarazo. Hicimos que Luis les llamara ayer». Sentí que se me caía el estómago. Volteé a ver a Luis otra vez. «¿De qué está hablando?» Él por fin levantó la mirada. «Solo quieren ayudar. Has estado muy estresada, no has comido bien y has faltado a tus citas. Les dije que esto era una reverenda locura y que me tenía que ir en ese mismo instante». Su mamá me agarró las manos. «Mijita, no te estás tomando este embarazo con la seriedad que se debe. ¿Sabes cuántas cosas pueden salir mal? Aquí tenemos reglas que te mantendrán a ti y al bebé a salvo. Nada de celular porque la radiación es peligrosa. Nada de internet porque el estrés de las redes sociales afecta el desarrollo del feto. Comidas supervisadas para asegurar la nutrición correcta. Monitoreo de salud diario. 0 visitas que puedan traer gérmenes». Me zafé de sus manos e intenté empujar a su papá para pasar, pero él me sujetó por los hombros. «No hagas esto más difícil. Hacemos esto porque amamos a ese bebé». Empujé a su papá con fuerza e intenté correr escaleras arriba, pero Luis me bloqueó el paso. Empecé a gritarle que se quitara, pero él solo repetía que tenía que calmarme. Su mamá estaba detrás de mí diciendo: «Las hormonas del estrés son terribles para el bebé. Tienes que respirar, mija». Me empujaron físicamente de vuelta al cuarto. Fue entonces cuando miré bien a mi alrededor y vi los detalles que se me habían pasado. La puerta tenía un cerrojo de alta seguridad por fuera. Las paredes tenían una especie de acoginamiento. Había una cámara montada en la esquina del techo. Esto no era solo un cuarto que habían preparado. Era una celda que habían construido. La ventana era demasiado pequeña y estaba demasiado alta como para salir por ahí. Su mamá abrió el frigobar para enseñarme filas de comidas preparadas en recipientes etiquetados. «Te traeremos comida fresca 3 veces al día. Un doctor vendrá cada semana a revisarte. Tendrás todo lo que necesitas y el bebé estará perfectamente seguro». Yo estaba llorando y rogándoles que por favor me dejaran ir. Le dije a Luis que llamaría a la policía en cuanto saliera. Él me miró con una expresión extrañamente tranquila. «No te van a creer. Les diremos que estás teniendo una crisis de salud mental por las hormonas del embarazo y que te estamos cuidando hasta que te estabilices». Su mamá asintió. Hicimos esto con el hermano de Luis y su esposa hace 5 años. Ella también se resistió al principio, pero al final entendió. Su bebé nació completamente sano. Sentí que iba a vomitar. Todos empezaron a retroceder hacia las escaleras. Corrí hacia ellos, pero su papá me empujó tan fuerte que caí de espaldas en la cama. Su mamá me lanzó un beso desde la puerta. «Descansa, corazón. Vas a necesitar tu energía. Estamos todos muy emocionados de cuidarte». La puerta se cerró y escuché cómo el cerrojo se deslizaba en su lugar con un sonido metálico y pesado que retumbó en el sótano. Me lancé contra la puerta y agarré la manija, jalando y girándola con todas mis fuerzas. No se movió ni un centímetro. El cerrojo era pesado y sólido, del tipo que verías en un edificio comercial. Golpeé la puerta con ambos puños hasta que me empezaron a doler las manos.
Luego traté de encontrar un punto débil pasando mis dedos por los bordes donde la puerta se unía con el marco. Nada cedía. La puerta era de metal y encajaba perfectamente en el marco, sin huecos por donde pudiera hacer palanca. Miré a mi alrededor buscando algo que usar como herramienta, pero el cuarto estaba casi vacío. Agarré la silla que estaba junto a la cama y la estrellé contra la manija de la puerta. La silla se hizo pedazos y la manija ni siquiera se rayó. Mis manos temblaban y sentía la garganta irritada de tanto gritar, pero seguí intentándolo. Pateé la puerta una y otra vez hasta que mi pie palpitaba de dolor. La cámara en la esquina solo me observaba todo el tiempo, su lucecita roja parpadeando. Probablemente estaban arriba, viéndome derrumbarme y sintiéndose bien con ellos mismos. Después de lo que pareció una eternidad, me detuve y miré hacia la ventana. Era mi única otra opción. Arrastré los pedazos rotos de la silla y los apilé para poder subir. La ventana era más pequeña de lo que pensaba cuando me acerqué. El vidrio se veía grueso y tenía alambre por dentro. Empujé, pero no cedió. Los barrotes de afuera estaban soldados directamente al muro de concreto. Podía ver cómo se hundían profundo en los cimientos por ambos lados. Incluso si de alguna manera rompiera el vidrio, la abertura tendría quizás 30 centímetros de ancho. No podría pasar por ahí ni aunque lo intentara. Pegué la cara al vidrio y miré hacia arriba. Había una reja de metal cubriendo el tragaluz por fuera y tenía un candado. Estaba completamente atrapada. Sentí que me fallaban las piernas y bajé. Los pedazos de la silla se esparcieron por el suelo cuando los pateé. Caminé hacia el frigobar porque necesitaba ver qué habían preparado exactamente. Cuando lo abrí, la luz se encendió y mostró filas de recipientes de plástico apilados ordenadamente en cada estante. Cada uno tenía una etiqueta escrita con la letra de su madre. Lunes desayuno, lunes comida, lunes cena. Las fechas seguían por semanas. Saqué uno y vi la información nutricional completa debajo de la fecha. Proteína 28 gramos, carbohidratos 45 gramos, grasa 12 gramos, vitamina C 100%. Había planeado cada comida como si yo fuera una especie de experimento de laboratorio. En el estante de abajo había vitaminas prenatales en un pequeño organizador con los días de la semana marcados. Al lado había botellas de agua perfectamente alineadas y juguitos con popotes ya puestos. Todo estaba arreglado como el lunch de un niño. Se me revolvió el estómago. Volví a meter el recipiente de golpe y cerré la puerta. El baño estaba igual de mal cuando lo revisé. No había espejos en ningún lado, lo que significaba que no podía romper un vidrio para usarlo como arma o herramienta. El botiquín estaba vacío, excepto por papel higiénico y jabón. Ni rastrillos, ni pinzas, nada de metal o filoso. Incluso el portarrollos de papel estaba empotrado en la pared para que no pudiera quitarlo. Abrí la regadera y solo salía agua tibia. No importaba hacia dónde girara la manija. La presión era débil, como si alguien le hubiera puesto un restrictor. Habían pensado en todo. El inodoro era la única superficie dura, pero estaba firmemente atornillado. Me senté en el borde de la cama y puse la cabeza entre mis manos. Todas las posibles rutas de escape estaban bloqueadas. Pasaron horas antes de que oyera pasos en las escaleras. El cerrojo sonó y Luis entró con una charola. No me miraba a los ojos. Dejó la charola en la mesita y se dio la vuelta para irse de inmediato. Me levanté e intenté mantener la voz tranquila, aunque quería gritar. Le pregunté cómo podía pensar que esto estaba bien. Finalmente levantó la vista, pero sus ojos se desviaron de los míos casi al instante. Dijo que sus padres hacían esto porque amaban al bebé y querían asegurarse de que nada saliera mal. Su voz era plana, como si hubiera ensayado las palabras. Le dije que esto era secuestro, abuso y una completa locura. Él solo negó con la cabeza y dijo que yo no entendía lo peligroso que podía ser el embarazo. Luego se fue y cerró la puerta con llave detrás de él. Miré la charola de comida y algo dentro de mí se rompió. Agarré el plato y lo arrojé con todas mis fuerzas contra la pared. La comida se embarró por todas partes y el plato se rompió en pedazos. Yo gritaba que quería salir de ahí ahora mismo. Agarré el vaso y también lo aventé. Luego volví a golpear la puerta, gritando que alguien me dejara salir. La voz de Luis se escuchó a través de la puerta. Dijo que si me moría de hambre solo lastimaría al bebé. Me dijo que si no comía, harían que el doctor me pusiera una sonda de alimentación y me alimentara a la fuerza. Su voz seguía tranquila e impasible. Escuché sus pasos subiendo las escaleras. Me deslicé por la pared y me senté en el suelo, rodeada de platos rotos y comida. Me temblaba todo el cuerpo. Esa noche no pude dormir nada. Me quedé acostada en la cama mirando el techo, escuchando cada sonido de arriba. Pasos caminaban por el piso sobre mí cada 20 o 30 minutos. Al principio pensé que solo era alguien levantándose al baño, pero el patrón era demasiado regular. Los pasos iban de un extremo de la casa al otro, se detenían y luego regresaban. Después de unas horas me di cuenta de lo que pasaba. Se estaban turnando para ver la cámara. Siempre había alguien despierto, asegurándose de que no intentara nada. Los pasos sonaban como relojito durante toda la noche. Los conté para mantenerme cuerda. Para cuando la luz empezó a entrar por la ventanita, había contado más de 40 viajes por el techo. Llegó la mañana y oí a alguien bajar las escaleras. Su madre quitó el seguro y entró con otra charola. Tenía la misma gran sonrisa en la cara, como si no pasara nada. Miró la comida seca en la pared y los platos rotos en el suelo. Hizo un comentario sobre cómo había redecorado el lugar. Su voz era alegre, como si estuviera bromeando con una amiga.
Dejó la nueva charola y dijo que me traería cosas para limpiar después de que desayunara. Actuaba como si yo fuera una invitada en su casa en lugar de una prisionera en su sótano. Yo solo la miraba fijamente. Me dio unas palmaditas en el hombro y me dijo que comiera, que el bebé necesitaba nutrirse. Luego se fue y volvió a cerrar con llave. Decidí intentar algo diferente. Cuando regresó con los artículos de limpieza, le hablé con calma y le pedí que me explicara qué creía que lograría con esto. Le dije que esto era secuestro y que iría a la cárcel por ello. Dejó la cubeta y el trapeador y se acercó a mí. Me tomó la mano y me dio palmaditas como si yo fuera una niña confundida. Dijo que preocupaciones como la mía siempre desaparecían una vez que el bebé nacía sano. Me dijo que eventualmente lo entendería, igual que las otras. Su voz era tan sincera y amable que lo empeoraba todo. Ella de verdad creía que me estaba ayudando. Le quité la mano de un manotazo y ella solo sonrió y me dijo que limpiara cuando estuviera lista. Volvió a subir las escaleras, tarareando para sí misma. Esa tarde oí a varias personas bajando las escaleras. Su madre abrió la puerta y entró primero. Detrás de ella venía un hombre cargando equipo médico. Me lo presentó como el doctor Valdés y dijo que estaba aquí para mi primera cita prenatal adecuada. Lo reconocí de fotos que había visto de su iglesia. Empezó a instalar un aparato de ultrasonido portátil en la mesa mientras su madre hablaba de lo importante que era monitorear el desarrollo del bebé. Retrocedí hasta la esquina, lo más lejos posible de ellos. Les dije que no iba a dejar que nadie me tocara. El doctor Valdés ni siquiera levantó la vista de su equipo. Siguió acomodando sus herramientas como si yo no hubiera hablado. La sonrisa de su madre finalmente se desvaneció un poco y le gritó a su esposo que bajara. Oí fuertes pasos y supe que esto estaba a punto de empeorar mucho. Su padre entró por la puerta y caminó directo hacia mí sin decir nada. Intenté retroceder, pero no había a dónde ir en ese pequeño cuarto. Me agarró de los brazos y me empujó sobre la cama, sosteniendo mis hombros contra el colchón con todo su peso. Pataleé y me retorcí. Pero él era demasiado fuerte y el doctor Valdés se acercó con su equipo como si fuera una cita normal. Su madre se quedó junto a la puerta observando con los brazos cruzados. Grité que pararan y su padre presionó más fuerte, haciendo que me costara respirar. El doctor me levantó la blusa y exprimió gel frío sobre mi estómago sin previo aviso. Yo lloraba y les suplicaba que por favor me dejaran ir, pero nadie respondía. El doctor Valdés movía el transductor de ultrasonido por mi piel y miraba la pequeña pantalla que había puesto en la mesa. Tomaba notas en su portapapeles entre chequeos al monitor. Su madre preguntó si todo se veía bien y él asintió sin levantar la vista. Todo el examen duró quizás 10 minutos, pero se sintieron como horas con las manos de su padre clavadas en mis hombros. Cuando el doctor finalmente dio un paso atrás, su padre me soltó y yo me acurruqué de lado, sollozando. El doctor Valdés limpió su equipo y lo guardó en su maletín. Su madre se acercó e intentó acariciarme la cabeza, pero me aparté bruscamente. El doctor les dijo que el bebé parecía sano según las medidas y los latidos. Luego dijo que mis niveles de estrés eran preocupantes para el desarrollo fetal y podrían causar problemas si continuaban. Su madre asintió como si esto confirmara todo lo que ella había estado diciendo. Le dijo al doctor que por eso exactamente necesitaban mantenerme tranquila y controlada aquí, donde podían monitorear todo adecuadamente. El doctor Valdés estuvo de acuerdo y dijo que volvería a revisarme la próxima semana. Todos se fueron, cerraron la puerta con llave y yo me quedé acurrucada en la cama, temblando. Los siguientes 2 días apenas me moví, excepto para ir al baño y picotear la comida que traían. Pero estaba observando todo. Estudié cada centímetro de ese cuarto buscando cualquier debilidad que pudiera usar. El acoginamiento de las paredes era un material industrial grueso, atornillado directamente al concreto de atrás. Intenté jalar los bordes, pero los tornillos estaban hundidos y no podía hacer palanca. El marco de la cama era de metal soldado y atornillado al piso, así que ni siquiera podía deslizarlo. El frigobar era demasiado pesado para levantarlo y no tenía partes removibles. Los muebles del baño eran todos de una sola pieza instalados en las paredes. Incluso el portarrollos de papel estaba empotrado en la pared sin bordes filosos. La ventanita tenía barrotes que estaban incrustados en los cimientos de concreto y el vidrio estaba reforzado con malla de alambre por dentro. La puerta era de madera sólida con refuerzo de metal y el cerrojo era de grado industrial por fuera. Conté los tornillos que sujetaban el acoginamiento de la pared. Medí el cuarto caminando de talón a punta. Cronometré cuánto duraba la luz de la ventana cada día. Buscaba cualquier cosa que pudiera ayudarme. Pero todo estaba construido para mantener a alguien atrapado. Al tercer día noté algo sobre la cámara montada en la esquina del techo. Estaba posicionada para ver la mayor parte del cuarto, pero había un pequeño punto ciego justo donde la puerta del baño se unía con la pared. Si me paraba pegada a esa sección específica de la pared, el ángulo hacía que no pudieran ver exactamente qué estaban haciendo mis manos. Era un espacio de quizás 60 centímetros, pero era algo. Lo probé parándome ahí y moviendo las manos mientras miraba el lente de la cámara. Desde esa posición, el marco de la puerta bloqueaba la vista de mis manos, aunque todavía podían ver mi cuerpo. Guardé esa información y seguí buscando. Su madre trajo artículos de limpieza esa tarde y me dijo que el baño necesitaba atención. Tomé la cubeta y el atomizador y entré, cerrando la puerta casi por completo. Empecé a tallar el inodoro y fue entonces cuando vi marcas en la pared detrás de él. Al principio pensé que era solo suciedad o daño, pero cuando miré más de cerca me di cuenta de que eran rasguños.
marcas deliberadas talladas en la pintura y el panel de yeso de abajo. Estaban organizadas en grupos de 5, con una línea atravesando cada grupo, rayitas para contar. Alguien había contado los días aquí antes que yo. Me empezaron a temblar las manos mientras seguía contando. 10 días, 20 días, 50 días. Las marcas subían por la pared y continuaban en la sección detrás de las tuberías. Tuve que girarme para verlas todas. 100 días, 150 días, 200 días. Luego se detenían. Me senté en el suelo mirando esas marcas y sentí náuseas. Alguien había estado atrapado en este cuarto por más de 200 días. Su madre había dicho que hicieron esto con la esposa de su otro hijo hace 5 años. Debía ser ella, contando los días de su encarcelamiento. Seguí limpiando, pero mi mente iba a 1000 por hora. Moví la cama ligeramente para barrer debajo y fue entonces cuando vi más marcas en el suelo. Pero estas no eran rayitas de conteo. Eran palabras talladas profundamente en la madera, debajo de donde normalmente estaba la cama. Los rasguños eran ásperos y desiguales, como si alguien hubiera usado algo pequeño y no muy afilado durante muchos intentos. Tuve que ponerme a gatas para leerlas con la poca luz. Marisol, si peleas lastiman al bebé. Las letras eran temblorosas y se veían desesperadas. Cada una había sido tallada varias veces para hacerla lo suficientemente profunda para leer. Pasé los dedos por los surcos y sentí cuánto esfuerzo se había invertido en rascar esta advertencia en el suelo. Marisol, la esposa de su hermano, la mujer que según su madre eventualmente entendió y tuvo un bebé sano. Ella había estado aquí en este mismo cuarto tallando advertencias para quien viniera después. Esa noche oí a alguien bajar las escaleras y no eran los pasos de sus padres. El cerrojo giró y un tipo más joven entró con una charola de cena. Se parecía a una versión más delgada de Luis, con la misma nariz y barbilla. Tenía que ser Javier, el hermano. Dejó la charola en la mesa y se dio la vuelta para irse. Pero hablé antes de que pudiera. Le pregunté directamente sobre Marisol y lo que le había pasado aquí. Se congeló por un segundo y vi algo cruzar por su rostro. Luego se recuperó y se volvió con una expresión vacía. Dijo que ella estaba bien ahora y que su hija estaba perfectamente sana, así que debería confiar en el proceso como ella aprendió a hacerlo. Le pregunté cuánto tiempo la mantuvieron encerrada aquí y dijo que eso no era importante. Lo que importaba era que el bebé estuviera a salvo y Marisol lo entendió eventualmente. Se fue rápido después de eso y cerró la puerta con llave, pero yo había visto su reacción cuando dije su nombre. Él sabía exactamente lo que había pasado en este cuarto. Decidí cambiar mi estrategia. Pelear con ellos no estaba funcionando y necesitaba tiempo para idear un plan real. A la mañana siguiente, cuando su madre trajo el desayuno, me comí todo lo del plato sin discutir. Me tomé las vitaminas que me dio y me bebí todo el vaso de agua. Parecía sorprendida, pero complacida. Durante los siguientes días, seguí comiéndome las comidas y actuando más tranquila. Dejé de gritar cuando entraban. Respondía a sus preguntas sobre cómo me sentía. Su madre empezó a sonreír más y a hablarme como si fuéramos amigas. Me dijo que la aceptación era el primer paso hacia un embarazo saludable. Dijo que una vez que dejara de luchar contra la realidad, vería que solo intentaban ayudar. Yo asentía y fingía estar de acuerdo mientras mi mente trabajaba en qué hacer a continuación. El doctor Valdés regresó para otro examen una semana después del primero. Esta vez no peleé ni grité cuando su padre bajó con él. Me acosté tranquilamente en la cama y dejé que el doctor hiciera su trabajo. Le hice preguntas sobre el desarrollo del bebé y qué significaban las medidas. El doctor Valdés pareció aliviado por mi cooperación y de hecho respondió algunas de mis preguntas. Pasó menos tiempo sujetándome y más tiempo explicando lo que veía en el ultrasonido. Observé con atención cómo entraba y salía del cuarto. Su padre abría la puerta desde afuera y la sostenía mientras el doctor bajaba las escaleras. El doctor siempre dejaba su maletín médico cerca de la puerta mientras preparaba su equipo en la mesa. Su padre se quedaba junto a la puerta todo el tiempo, vigilando. Después del examen, el doctor empacaba su equipo, recogía su maletín y salía primero, mientras su padre cerraba la puerta con llave detrás de ambos. La rutina era consistente y predecible. Durante ese examen noté algo que no había visto antes. Cuando el doctor Valdés dejó su maletín junto a la puerta, su teléfono sobresalía del bolsillo lateral. Era un smartphone nuevo con una funda negra y podía ver el borde claramente desde donde estaba sentada en la cama. El doctor nunca lo usó durante el examen y no pareció revisarlo. Simplemente lo dejó en su maletín todo el tiempo que estuvo trabajando. Si pudiera llegar a ese maletín, aunque fuera por 30 segundos, podría pedir ayuda. Pero su padre siempre estaba parado ahí junto a la puerta, vigilando todo. Necesitaría una distracción o una razón para que ambos desviaran la mirada al mismo tiempo. Seguía actuando cooperativa y sumisa mientras pensaba en cómo lograrlo. A la mañana siguiente, esperé a que su madre trajera el desayuno y cuando oí sus pasos en las escaleras, me puse en posición. Me doblé sobre la cama y empecé a gemir lo suficientemente alto para que me oyera a través de la puerta. El cerrojo sonó y ella entró cargando la charola como siempre, pero se detuvo cuando me vio acurrucada y agarrándome el estómago. Me obligué a llorar y me agarré la parte baja del abdomen como si algo estuviera realmente mal. Dejó la charola rápidamente y se acercó, pero no parecía asustada como yo esperaba. Su rostro estaba preocupado pero tranquilo y controlado. Le rogué que por favor llamara a una ambulancia porque sentía que algo estaba terrible con el bebé y el dolor empeoraba.
Hice que mi voz sonara aterrada y desesperada mientras me mecía de un lado a otro en la cama. Sacó su celular, pero en lugar de marcar a emergencias, llamó a otra persona. Pude oír el teléfono sonando en altavoz y luego contestó el doctor Valdés. Su madre describió mis síntomas de esta manera médica e indiferente mientras se mantenía entre la puerta y yo todo el tiempo. Le dijo que tenía calambres en la parte baja del abdomen y parecía angustiada, y le preguntó si podía venir a examinarme de inmediato. Él dijo que estaría allí en 20 minutos y ella colgó. Seguí con la actuación y seguí llorando, diciendo que necesitábamos ir al hospital ahora porque qué pasaba si algo estaba realmente mal. Ella solo me dio palmaditas en el hombro y dijo que el doctor llegaría pronto y que no había necesidad de... Esos 20 minutos parecieron una eternidad mientras me quedaba acurrucada fingiendo dolor. Cuando el doctor Valdés finalmente llegó, su padre bajó con él como antes. El doctor me examinó a fondo con su equipo, revisó los latidos del bebé y presionó mi estómago en diferentes lugares. Después de unos 15 minutos, se puso de pie y le dijo a su madre que todo parecía normal y que los latidos del bebé eran fuertes y constantes. Dijo que probablemente solo estaba experimentando molestias normales del embarazo combinadas con estrés y ansiedad. Su madre le dio las gracias y lo acompañó escaleras arriba mientras su padre se quedó atrás, mirándome con esa mirada de complicidad. Después de que se fueron, su padre se acercó a la cama y me dijo que había sido una estupidez intentar eso. Ahora sabían que seguía buscando formas de escapar. Volvió a subir sin decir una palabra más y cerró la puerta con llave. Al día siguiente, su padre bajó con herramientas y una escalera. Pasó más de una hora instalando una segunda cámara en la esquina opuesta a la primera. Lo observé trabajar y me di cuenta de que estaba cubriendo el punto ciego que había encontrado cerca de la puerta del baño. Cuando terminó, probó ambas cámaras desde diferentes ángulos y pareció satisfecho. Ahora podían ver cada rincón del cuarto y no había donde pudiera esconder nada o hacer algo sin ser observada. Sentí que el último resquicio de privacidad que tenía desaparecía por completo. Después de que se fue, miré alrededor del cuarto y comprendí que cualquier plan que intentara hacer sería visible para ellos a través de esas cámaras. Empecé a tratar de llevar la cuenta de cuánto tiempo había estado aquí contando las comidas que traían y observando la luz que entraba por la ventanita. La luz cambiaba a lo largo del día, así que podía distinguir la mañana de la tarde y la noche. Contaba 3 comidas como un día y trataba de mantener los números claros en mi cabeza, ya que no tenía forma de escribir nada. Según mis cálculos, llevaba casi 2 semanas encerrada en este sótano. Nadie de mi trabajo había venido a buscarme. Nadie de mi edificio de departamentos había reportado mi desaparición. Sus padres habían cubierto demasiado bien sus huellas y habían hecho parecer que simplemente había tomado una incapacidad y me había ido a algún lugar voluntariamente. La realidad de lo atrapada que estaba comenzó a calar más hondo. Pensé en mis compañeros de trabajo y me pregunté si se habían creído la historia que sus padres les habían contado. Pensé en el administrador de mi edificio y en mis vecinos, y si alguno de ellos había notado que me había ido. Luis bajó unos días después y esta vez no le grité ni golpeé la puerta. Me senté tranquilamente en la cama y le pregunté en voz baja cómo podía hacerle esto a alguien a quien decía amar. Pareció sorprendido por mi tono calmado y después de un minuto se sentó en el suelo, fuera de la puerta abierta. Dijo que sus padres le hicieron lo mismo a Marisol cuando estaba embarazada de su sobrina y ahora ella tiene una hija hermosa y sana y una familia feliz. Dijo que al principio parecía extremo, pero que sus padres realmente sabían lo que hacían y Marisol lo entendió eventualmente. Le pregunté si realmente creía eso o si solo se lo estaba diciendo a sí mismo para sentirse mejor sobre lo que me estaban haciendo. No respondió y solo se quedó mirando al suelo. Entonces le pregunté qué pasó con las otras mujeres que su familia encarceló antes de Marisol, porque esas rayitas en la pared se remontaban mucho más atrás que un solo embarazo. Su rostro se puso completamente pálido y se levantó de golpe. Dijo que yo estaba confundida y estresada y que solo había sido Marisol y nadie más. Se dio la vuelta para irse y le recordé que se suponía que traería la cena, pero simplemente subió las escaleras sin la charola y cerró la puerta con llave detrás de él. Sin embargo, había visto su reacción y supe que había habido otras antes de Marisol. La pregunta era qué les había pasado y por qué nadie se había enterado del patrón de esta familia. Esa noche oí voces fuertes que venían de arriba. Sus padres y Luis estaban peleando por algo, y sus voces se filtraban por los conductos de ventilación. Pegué la oreja a la pared cerca de la ventanita e intenté descifrar qué decían. Capté frases como, está haciendo demasiadas preguntas, y deberíamos haber esperado más como la última vez, y tienes que dejar de hablar tanto con ella. La discusión duró más de una hora y se intensificó en algunos momentos. Oí a su madre llorar en un momento y la voz de su padre se volvió furiosa y severa. La voz de Luis sonaba a la defensiva y asustada. Eventualmente la casa quedó en silencio, pero no pude dormir porque mi mente daba vueltas con lo que había oído. Habían hecho esto antes y algo había salido mal la última vez, y ahora estaban preocupados de que yo estuviera averiguando las cosas demasiado rápido. A la mañana siguiente su madre bajó y todo en ella era diferente. No estaba sonriendo ni alegre ni actuaba como si fuéramos amigas. Su rostro era serio y frío. Dejó la charola del desayuno y me dijo que habían tomado algunas decisiones sobre mi cuidado en el futuro. Dijo que habían decidido limitar mis interacciones con la familia porque me estaba poniendo demasiado emocional y hacía preguntas inapropiadas que causaban estrés innecesario. De ahora en adelante,
El doctor Valdés se encargaría de todo mi cuidado médico y chequeos diarios, y mis comidas se entregarían a través de una ranura que estaban instalando en la puerta. Dijo que esto era por mi propio bien y me ayudaría a mantenerme más tranquila y enfocada en la salud del bebé. Empecé a discutir, pero ella levantó la mano y dijo que la decisión era final. Recogió la charola vacía de ayer y se fue sin decir nada más. Esa misma tarde aparecieron trabajadores y pude oírlos en el hueco de la escalera con herramientas eléctricas. Su padre bajó primero y se quedó en la puerta observándome mientras dos hombres bajaban equipo por las escaleras. Empezaron a cortar la puerta e instalar algún tipo de mecanismo de ranura metálica cerca de la parte inferior. Intenté hablar con ellos y les pedí que por favor me ayudaran. Les dije que me tenían retenida aquí contra mi voluntad. No reaccionaron en absoluto y siguieron trabajando como si yo no estuviera hablando. Su padre se quedó allí todo el tiempo supervisando y los trabajadores nunca me miraron ni reconocieron nada de lo que dije. Terminaron la instalación en unos 30 minutos y probaron la ranura para asegurarse de que las charolas pudieran deslizarse. Luego empacaron sus herramientas y se fueron. Su padre examinó su trabajo y pareció satisfecho. Antes de volver a subir, me dijo que la ranura se abriría solo desde afuera y que no me molestara en intentar manipularla. Después de que cerró la puerta con llave, me acerqué y miré la nueva ranura. Era lo suficientemente grande como para que pasara una charola de comida y tenía una cubierta de metal en el exterior que ellos podían abrir y cerrar. Me di cuenta de que los trabajadores probablemente habían hecho esta misma instalación antes en este mismo cuarto, para quienquiera que estuviera aquí antes que yo. La nueva rutina comenzó de inmediato. Ahora solo veía al doctor Valdés cuando venía para los exámenes semanales, y su padre siempre supervisaba esas visitas. 3 veces al día la ranura se abría y una charola se deslizaba con mis comidas. Nunca vi quién las entregaba ni oí ninguna voz. La ranura se cerraba tan pronto como tomaba la charola y se abría de nuevo más tarde cuando ponía la charola vacía de vuelta. El aislamiento era mucho peor que cuando solían entrar y discutir conmigo o tratar de convencerme de que todo esto era por mi propio bien. Al menos entonces tenía contacto humano, aunque fuera con mis captores. Ahora solo tenía las cámaras observándome en silencio y las comidas apareciendo a través de la ranura como si fuera un animal siendo alimentado en una jaula. Empecé a hablar sola solo para oír una voz humana en el cuarto. Narraba lo que estaba haciendo o tenía conversaciones conmigo misma sobre qué intentar a continuación. Requested Reads está en Spotify ahora. Checa el enlace en la descripción o comentarios. A veces le hablaba al bebé y le decía que lamentaba haberlo traído a esta situación y le prometía que encontraría la forma de sacarnos a ambos a salvo. La 4ª semana comenzó y no tenía nada más que hacer que observar al doctor Valdés durante sus visitas. Venía cada 7 días como un reloj y siempre seguía el mismo patrón. Dejaba su maletín médico en el suelo junto a la cama, siempre en el mismo lugar exacto, a unos 60 centímetros de donde yo me sentaba. Luego me daba la espalda mientras preparaba el equipo de ultrasonido, acomodando el gel y el transductor y revisando la pantalla del monitor. Esos 30 segundos en los que su espalda estaba vuelta se convirtieron en todo mi enfoque. Empecé a cronometrarlos en mi cabeza, contando los segundos hasta que volvía a mirarme. Su teléfono sobresalía del bolsillo lateral de su maletín, la funda negra visible contra el cuero marrón. Podía ver su contorno cada vez que dejaba el maletín. Si pudiera agarrarlo lo suficientemente rápido y esconderlo antes de que se diera cuenta, podría tener tiempo de hacer una llamada más tarde, cuando se fuera. La cámara me vería hacerlo, pero tal vez podría moverme lo suficientemente rápido como para que su padre no llegara a tiempo para detenerme. Sabía que era una posibilidad remota, pero era la única que tenía. Los días entre sus visitas se sentían interminables mientras planeaba exactamente cómo me movería, qué mano usaría, dónde escondería el teléfono en los 2 segundos antes de que él se diera la vuelta. Practiqué el movimiento una y otra vez en mi cabeza hasta que pude verlo perfectamente. Cuando finalmente vino para el siguiente examen, estaba lista. Entró con su padre justo detrás de él, como siempre, y dejó su maletín en el lugar habitual. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían oírlo. Él se dio la vuelta para configurar el ultrasonido y yo me lancé desde la cama, mi mano buscando ese bolsillo lateral. Logré poner mis dedos en el teléfono y comencé a sacarlo, pero él se giró más rápido de lo que esperaba. Su mano se cerró alrededor de mi muñeca y la torció con fuerza, obligando a mis dedos a abrirse. El teléfono cayó de nuevo en su maletín y él siguió torciendo hasta que grité y caí de rodillas. No dijo nada, solo sostuvo mi muñeca en ese agarre doloroso mientras metía la otra mano en su bolsillo y presionaba algo. Su padre bajó las escaleras en menos de 2 minutos y me di cuenta de que el doctor tenía algún tipo de botón de alerta. No me pegaron ni me gritaron. Su padre simplemente comenzó a sacar cosas del cuarto en completo silencio. Se llevó las pocas prendas de ropa que me habían dado del pequeño tocador. Se llevó la cobija extra de la cama. Entró al baño y salió con la cortina de la regadera, dejando la ducha completamente expuesta. Incluso despegó parte del acoginamiento de una sección de la pared, exponiendo el concreto desnudo debajo. Todo el tiempo, el doctor Valdés solo se quedó allí mirándome con esta expresión decepcionada, como si yo fuera una niña que se había portado mal. Cuando su padre terminó de desnudar el cuarto, ambos se fueron sin decir una palabra. Ahora no tenían nada excepto el marco de la cama, el colchón delgado, el inodoro y el frigobar. El cuarto se sentía aún más como una celda que antes. Me senté en el colchón desnudo e intenté no llorar porque sabía que estaban mirando. Entonces oí un crujido.
y la voz de su madre se escuchó en el cuarto tan clara que me hizo saltar. Miré a mi alrededor tratando de averiguar de dónde venía, y finalmente vi un pequeño altavoz montado en la esquina, cerca de la cámara. Nunca lo había notado antes porque se mezclaba con la pared. Su voz sonaba triste y decepcionada, como si estuviera hablando con una adolescente con problemas. Dijo que estaban muy decepcionados de mi comportamiento, y que estos privilegios me serían devueltos cuando demostrara que se podía confiar en mí. Dijo que solo querían lo mejor para mí y para el bebé, y que mis acciones de hoy demostraban que seguía sin tomarme en serio este embarazo. El altavoz se apagó con un crujido, y estaba sola de nuevo, solo con la cámara observando. Pasaron 2 días sin nada más que comidas a través de la ranura y silencio. Entonces oí pasos en las escaleras y Luis apareció fuera de la puerta. Pude ver a través de la pequeña ventana de la puerta que había estado llorando. Tenía los ojos rojos e hinchados, y no dejaba de limpiarse la cara. Se sentó en el suelo, justo afuera de la puerta, y me miró por un minuto sin decir nada. Finalmente me dijo que sus padres estaban hablando de mantenerme aquí durante todo el embarazo, y tal vez incluso más tiempo. Dijo que querían asegurarse de que hubiera creado un vínculo adecuado con el bebé y que no intentaría huir una vez que diera a luz. Le pregunté cómo podía permitir que me hicieran esto a mí y a nuestro bebé. Empezó a llorar más fuerte y puso la cabeza entre sus manos. Dijo que tenía miedo de sus padres y de lo que podrían hacer si intentaba ayudarme. Dijo que siempre habían sido así, controlando cada parte de su vida y la de Javier. Me dijo que cuando Javier intentó irse con Marisol antes de que naciera su hija, sus padres amenazaron con denunciarlos a ambos por secuestrar al bebé. Dijeron que le dirían a la policía que Javier y Marisol eran inestables y peligrosos, y que intentaban alejar a su nieta de ellos. Javier se echó para atrás porque estaba aterrorizado de perder a su hija por completo. Vi a Luis llorar y no sentí nada más que rabia hacia él. Era un cobarde que había ayudado a atraparme aquí y ahora lloraba por tener miedo. Pero entonces hizo algo que no esperaba. Miró a su alrededor con cuidado, como si estuviera comprobando si alguien estaba escuchando. Luego sacó un trozo de papel doblado de su bolsillo. Lo deslizó rápidamente por debajo de la puerta y me dijo en un susurro que Marisol a veces los visitaba con su hija. Dijo que ella podría ayudarme de alguna manera. Luego se levantó y se fue antes de que pudiera preguntarle algo más. Agarré el papel y lo desdoblé. Tenía un número de teléfono escrito y una nota con su letra que decía que era el número de Marisol y que ella entendía por lo que estaba pasando. Miré la cámara y supe que habrían visto que me pasó el papel si estaban mirando. Tenía que esconderlo en algún lugar donde no lo encontraran. Lo doblé lo más pequeño que pude y lo metí en mi ropa interior, el único lugar que nunca habían registrado. Pasaron 3 días sin que sus padres mencionaran el papel, así que tal vez no habían estado vigilando en ese momento. Empecé a oír nuevas voces arriba, una mujer y un niño. A través de la ventanita podía oírlos en el patio trasero. El niño llamaba a alguien mamá y oí la voz de su madre respondiendo. Luego oí a la abuela mimándolos a ambos, con ese mismo tono alegre que solía usar conmigo. Más tarde ese día oí pasos bajando las escaleras y la puerta se abrió. Una mujer entró y supe de inmediato que era Marisol. Parecía tener 20 y tantos años, pero sus ojos se veían mayores, cansados. Tenía ojeras oscuras y los hombros caídos, como si cargara algo pesado. Miró de reojo a la cámara, luego me miró a mí y vi todo en su rostro. La derrota, la resignación, el profundo agotamiento de alguien que había luchado y perdido. Se sentó en el borde de la cama y me dijo en voz baja que luchar contra ellos solo empeoraba todo. Dijo que si cooperaba y hacía lo que querían, eventualmente me dejarían tener una especie de vida normal como la que ella tenía ahora. La miré fijamente y le pregunté por qué no se iba en ese mismo momento y se llevaba a su hija con ella. Bajó la mirada a sus manos y explicó que sus suegros se habían pasado 2 años convenciendo a todos en su iglesia y en toda su comunidad de que ella había tenido serios problemas de salud mental durante su embarazo. Les dijeron a todos que había tenido tendencias suicidas y era inestable, y que la habían mantenido a salvo hasta que mejoró. Ahora, si intentaba irse y llevarse a su hija, usarían toda esa historia inventada en su contra. Le dirían a los tribunales que estaba mentalmente enferma y era peligrosa, y le quitarían a su hija legalmente. Dijo que había pensado en huir tantas veces, pero que no podía arriesgarse a perder a su hija por completo. Al menos de esta manera podía estar con su hija, aunque significara vivir bajo su control. Le pregunté cómo había sobrevivido 2 años en este cuarto y ella se miró el brazo izquierdo, subiéndose lentamente la manga. Había una cicatriz gruesa que iba desde su muñeca hasta la mitad de su antebrazo, del tipo que parecía haber sanado mal sin la atención médica adecuada. Me dijo que intentó escapar 2 veces durante su encarcelamiento y la primera vez la atraparon en lo alto de las escaleras del sótano. Su suegro la arrastró de vuelta abajo e instalaron el segundo cerrojo y cubrieron el punto ciego de la cámara. La segunda vez llegó hasta el patio trasero antes de que su suegro la derribara por detrás. Tenía 6 meses de embarazo entonces, y cuando cayó, intentó apoyarse con el brazo izquierdo. Su suegro agarró ese mismo brazo y se lo torció detrás de la espalda hasta que oyó cómo se rompía el hueso. Ella gritaba por el bebé y él le dijo que esto era para evitar que lastimara al bebé con su comportamiento imprudente. No la llevaron a un hospital porque eso levantaría preguntas. En lugar de eso, hicieron que el doctor Valdés viniera a acomodarle el hueso en el sótano y pasó el resto de su embarazo con el brazo enyesado, que el doctor cambiaba cada pocas semanas. Después de eso, se dio cuenta de que la supervivencia significaba sumisión,
porque la lastimarían de maneras que no amenazaban directamente al bebé. Se bajó la manga y pude ver cómo le temblaba la mano. Antes de irse, se acercó más y susurró que mi única oportunidad real era si alguien de afuera notaba mi desaparición e investigaba. Dijo que una vez que estás dentro de su sistema, tienen demasiado control y demasiadas mentiras ya establecidas. Han pasado años construyendo relaciones con su iglesia y su comunidad, y todos creen que son abuelos devotos que nunca lastimarían a nadie. Me apretó la mano con fuerza y sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijo que lamentaba no poder ayudarme más, pero que si lo intentaba, le quitarían a su hija y no podía perder a su bebé. Luego se levantó, caminó hacia la puerta y tocó 2 veces. Su suegro abrió desde afuera y ella volvió a subir con su hija sin mirarme de nuevo. Los días se volvieron borrosos después de esa visita y comencé a notar cambios en mi cuerpo que significaban que estaba entrando en mi segundo trimestre. Las náuseas empeoraron por las mañanas y estaba tan cansada que apenas podía mantenerme despierta entre comidas. Mi estómago se notaba más ahora y ya no podía ocultar el embarazo aunque quisiera. El doctor Valdés vino para su visita semanal y pasó tiempo extra con el equipo de ultrasonido, midiendo cosas y tomando notas. Parecía complacido con todo lo que veía, y les dijo a sus padres, a través de la puerta abierta, que el bebé iba por buen camino en su desarrollo. Su madre dio una palmada y bajó a ver la pantalla del ultrasonido, señalando la pequeña forma y arrullando sobre lo perfecto que se veía todo. Su padre se quedó en lo alto de las escaleras, observando y asintiendo con aprobación. El doctor empacó su equipo y les recordó sobre el plan de nutrición que había escrito, diciendo que el segundo trimestre era crítico para el desarrollo cerebral. Después de que todos se fueron, me acosté en la cama y sentí al bebé moverse por primera vez. Solo un pequeño aleteo que me hizo empezar a llorar, porque este debería haber sido un momento feliz, pero en lugar de eso estaba atrapada en una prisión en el sótano. Unos días después su madre trajo mi charola de comida y estaba molesta por algo. Dejó la comida más bruscamente de lo habitual y murmuró: «Esa mujer de tu trabajo no deja de llamar a tu teléfono». Dijo que Carla había llamado 6 veces solo ayer, y 2 veces ya esta mañana, dejando mensajes preguntando dónde estaba y si estaba bien. Sentí una oleada de esperanza en el pecho porque alguien realmente me estaba buscando y no se estaba creyendo la historia que les habían contado. Su madre notó mi expresión y su rostro se endureció. Me dijo que no me hiciera ideas, porque ya habían manejado la situación del trabajo y todos creían que estaba con incapacidad médica. Pero pude oír la preocupación en su voz debajo de la ira, y supe que Carla estaba causando problemas para su plan. Su madre se fue rápidamente, cerró la puerta con llave y oí sus pasos subiendo las escaleras más rápido de lo normal. Durante la siguiente semana me enteré de más detalles sobre lo que estaba sucediendo afuera. Su madre bajó una mañana y parecía más habladora de lo habitual, probablemente tratando de convencerse a sí misma de que todo estaba bien. Mencionó que sus padres le dijeron a mi trabajo que tuve una emergencia familiar y tomé una licencia repentina. Habían usado a Luis para enviar correos electrónicos desde mi cuenta diciendo que necesitaba tiempo y que me pondría en contacto cuando pudiera. Pero al parecer, Carla no se estaba creyendo la historia porque también había contactado a la administración de mi edificio preguntando por mí. Su madre se rió como si esto fuera ridículo y dijo que algunas personas simplemente no podían ocuparse de sus propios asuntos. Me dijo que Carla incluso había llamado a mis contactos de emergencia tratando de localizarme. Le pregunté quiénes eran mis contactos de emergencia y dijo que mi tía en otro estado y mi antigua compañera de universidad. Ninguna de ellas me había visto en meses, así que no pudieron decirle nada útil a Carla. Su madre parecía satisfecha con esto, pero noté que seguía revisando su teléfono mientras hablaba, como si esperara malas noticias. Esa tarde su padre salió, lo cual era inusual porque normalmente se quedaba en casa para ayudar a vigilarme a través de las cámaras. Oía a su madre hablando por teléfono arriba y su voz se filtraba por la ventanita. Estaba hablando con alguien y usando ese tono amigable y alegre que había usado cuando llegué por primera vez a su casa. Le dijo a quienquiera que estuviera al teléfono que me estaba quedando con la familia durante un embarazo difícil y que solo necesitaba privacidad en este momento. Se rió de algo que dijeron y estuvo de acuerdo en que los primeros embarazos podían ser muy abrumadores. Dijo que estaba recibiendo una atención excelente y que me pondría en contacto con la gente cuando me sintiera lista. La conversación duró unos 10 minutos y todo el tiempo sonó tan convincente y normal que me di cuenta de lo buenos que eran para mantener las apariencias. Nadie que escuchara esa llamada sospecharía que estaba mintiendo o que yo estaba encerrada en su sótano contra mi voluntad. Durante la siguiente semana noté una tensión creciente en la casa, aunque solo podía oír fragmentos a través de la ventana y las paredes. Había más discusiones de lo habitual y sorprendí a su madre y a su padre teniendo acaloradas discusiones que se detenían de repente cuando se cerraban las puertas. Su madre hacía frecuentes llamadas telefónicas y podía notar por su tono que estaba preocupada por algo. Su padre comenzó a salir a horas extrañas y oía el coche arrancar en medio de la noche o temprano en la mañana. Algo estaba pasando afuera que los tenía preocupados y pasé horas tratando de averiguar qué podría ser. La comida seguía llegando 3 veces al día y el doctor Valdés seguía haciendo sus visitas semanales, pero todos parecían distraídos y nerviosos. Entonces una tarde oí a sus padres en la cocina, justo encima de mi cuarto, y discutían más fuerte de lo que creían. Su padre dijo algo sobre Samuel, y la voz de su madre se agudizó, preguntando qué había hecho ahora ese vecino entrometido. Su padre le dijo que Samuel aparentemente había presentado un informe de persona desaparecida después de que Carla lo contactó preguntando si me había visto. ¿Mi vecino Samuel?
a quien apenas conocía más allá de saludarlo en el pasillo, había notado que me había ido y le había importado lo suficiente como para denunciarlo. Su madre estaba furiosa y dijo que necesitaban decidir si me trasladaban a otro lugar o si podían seguir afirmando que me estaba quedando voluntariamente. Su padre argumentó que moverme ahora sería demasiado arriesgado y atraería más atención. Discutieron sobre qué historia contar si la policía venía a hacer preguntas. Su madre insistió en que podían manejarlo de la misma manera que habían manejado las preocupaciones sobre Marisol años atrás. Nadie había sospechado nada entonces, y nadie sospecharía nada ahora. 2 días después, oí un coche detenerse afuera y luego la voz de una mujer que no reconocí en la puerta principal. Hacía preguntas sobre cuándo me habían visto por última vez y si actualmente me estaba quedando con ellos. Su madre respondió con ese mismo tono amigable y convincente que había usado en el teléfono, diciendo que había estado de visita brevemente hacía unas semanas pero que me había ido a quedar con otros parientes. La mujer preguntó qué parientes y dónde vivían, y su madre dio nombres específicos y una ciudad a 4 horas en la dirección opuesta a donde yo realmente vivía. Sonaba tan tranquila y detallada que supe que esta mujer probablemente se estaba creyendo cada palabra. La mujer hizo algunas preguntas más sobre mi estado mental y si me había parecido molesta o inestable. Su madre dijo que había estado un poco emocional, pero que eso era normal por las hormonas del embarazo. La mujer le agradeció por su tiempo, y oí que el coche se alejaba unos minutos después. Me di cuenta de que esta podría ser mi única oportunidad y empecé a gritar tan fuerte como pude. Grité que estaba en el sótano y que me tenían retenida contra mi voluntad y que alguien tenía que ayudarme. Grité hasta que me ardió la garganta y se me quebró la voz, pero el sótano estaba insonorizado y la mujer ya estaba demasiado lejos. Oí pasos corriendo por las escaleras y su padre irrumpió por la puerta. Sostenía cinta adhesiva y su cara estaba roja de ira. Cruzó el cuarto en 3 pasos y me tapó la boca con la cinta antes de que pudiera apartarme. Se inclinó cerca y me dijo que si intentaba eso de nuevo me sedarían por el resto del embarazo. Dijo que tenían suficiente medicación para mantenerme inconsciente durante meses si era necesario, y que el bebé estaría bien, pero que yo despertaría después del parto sin recordar nada. Su mano todavía estaba en mi cara sosteniendo la cinta y podía oler su aliento y ver las venas en su cuello. Me dijo que esa detective no volvería porque su madre había sido muy convincente y no había pruebas de que yo estuviera allí. Luego se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con llave detrás de él y dejándome con la cinta pegada a la boca y las lágrimas corriendo por mi cara. Me quedé callada después de eso, mi corazón todavía acelerado por los gritos y la cinta aún pegada sobre mi boca. El adhesivo me quemaba la piel y podía saborear algo químico en mis labios. Pasaron horas y los oí moverse arriba. Sonidos domésticos normales como si no estuvieran manteniendo a alguien prisionero en su sótano. Finalmente, su madre bajó y me arrancó la cinta sin previo aviso. El dolor me hizo llorar, pero no emití ningún sonido. Me dio una botella de agua y me dijo que la bebiera lentamente porque la deshidratación era mala para el bebé. Tomé el agua porque me dolía mucho la garganta de tanto gritar. Me observó beberla toda antes de tomar la botella vacía y marcharse sin decir una palabra más. Pasaron 2 días con la misma rutina. Comidas a través de la ranura 3 veces al día. La cámara observando todo lo que hacía, sin voces, excepto los pasos ocasionales en el piso de arriba. Luego, en la tercera mañana, oí un coche detenerse afuera y la voz de una mujer en la puerta principal de nuevo. Era esa detective de antes. Pude saberlo por el tono, aunque no podía entender las palabras. Su madre respondió y esta vez su voz sonaba diferente, más aguda y rápida que antes. La detective hacía más preguntas y la oí decir algo sobre el sótano. Su madre dijo que estaba en renovación y que no era seguro bajar allí. La detective siguió presionando y la voz de su madre se volvió más tensa mientras ponía excusas. Discutieron durante varios minutos antes de que oyera cerrarse la puerta del coche de la detective y el motor arrancar. Pero algo se sintió diferente esta vez. La detective no le creyó. Me senté en el suelo después de que se fueron y me di cuenta de que esta podría ser mi última oportunidad antes de que me trasladaran a otro lugar. Necesitaba dejar pruebas de que estuve aquí en caso de que alguien registrara la casa. Fui al baño y me arrodillé detrás del inodoro donde había encontrado el mensaje de Marisol rascado en la pared. Mis uñas ya estaban cortas, pero elegí la más larga y comencé a rascar en el concreto pintado. La pintura se desprendía en pequeñas escamas y el concreto debajo era áspero y duro. Presioné tan fuerte como pude y arrastré mi uña por la superficie. Dolía y la yema de mi dedo comenzó a sangrar, pero seguí adelante. Rasqué mi nombre completo primero, luego la fecha lo mejor que pude recordarla. Luego añadí las palabras ayuda, encerrada, embarazada en letras mayúsculas. Mi uña se partió a la mitad y el dolor me recorrió el dedo, pero cambié a otra uña y seguí rascando. Me tomó casi 1 hora hacer que todas las palabras fueran lo suficientemente visibles para leerlas. Cuando terminé, mis dedos sangraban y temblaban, pero el mensaje estaba allí, junto al antiguo de Marisol. 2 mujeres marcadas en la misma pared, con años de diferencia. Esa noche oí gritos arriba, más fuertes que antes. Sus padres estaban peleando y pude entender algunas de las palabras a través del techo. La voz de su padre estaba enojada y su madre sonaba como si estuviera llorando. Pegué la oreja a la puerta y capté pedazos de su discusión. Su padre dijo algo sobre resolver el problema permanentemente. Su madre decía que no podía hacer eso otra vez. Oí la voz de Luis unirse, gritando que prometieron que nadie saldría lastimado esta vez.
Las palabras otra vez y esta vez se quedaron grabadas en mi cabeza. Había habido otras antes de Marisol. Mujeres que no sobrevivieron a lo que sea que esta familia les hizo. Se me helaron las manos y me alejé de la puerta. La pelea continuó durante otra hora antes de que la casa quedara en silencio. A la mañana siguiente oí girar el cerrojo más temprano de lo habitual. Su madre bajó las escaleras y se veía diferente. Su rostro tenso y sus movimientos rápidos. Su padre estaba justo detrás de ella y cargaba algo. Su madre tenía una jeringa en la mano y no me miraba directamente. Dijo que iban a darme algo para ayudarme a dormir y luego me trasladarían a un lugar diferente donde estaría más segura. Su voz temblaba mientras hablaba. Su padre se movió para bloquear la puerta y vi la jeringa más claramente ahora. Era grande y estaba llena de líquido transparente. Supe que si me inyectaban con eso y me trasladaban a otro lugar, nadie me encontraría jamás. Esto no se trataba de mantenerme a salvo. Se trataba de hacerme desaparecer. No pensé ni planeé lo que sucedió después. Su padre dio un paso hacia mí y lo pateé tan fuerte como pude, justo en la rodilla. Cayó con un grito y su madre se abalanzó sobre mí con la jeringa. Agarré su muñeca con ambas manos y le mordí la mano tan fuerte como pude. Gritó y soltó la jeringa, que golpeó el suelo de concreto y se hizo añicos. El líquido transparente se esparció por el suelo y su padre se estaba levantando. Su madre sostenía su mano sangrante y la cara de su padre estaba roja de ira. Se me acercó rápido y me dio un revés en la cara. La fuerza me mandó de lado y mi cabeza golpeó el marco metálico de la cama. El dolor explotó en mi cráneo y todo se volvió borroso por un segundo. Saboreé sangre en mi boca y mi visión era irregular, pero seguí consciente. A través del zumbido en mis oídos oí nuevos sonidos arriba, puertas de coche cerrándose de golpe. Múltiples voces. Alguien golpeando fuerte en la puerta principal. Su padre se congeló y los ojos de su madre se abrieron de par en par. La voz de una mujer gritó que era la policía y que tenían una orden para registrar la propiedad. Era la detective. Había vuelto. Sus padres se miraron y su padre corrió hacia las escaleras. Su madre intentaba limpiar la jeringa rota con manos temblorosas. No dejaba de mirar la sangre que corría por mi cara de donde me había golpeado con la cama. Me agarró por los hombros y su voz era desesperada ahora. Me dijo que tenía que decir que vine aquí voluntariamente, que solo me estaban ayudando a través de un embarazo difícil, que todo estaba bien. Arriba podía oír a la detective exigiendo ver el sótano. La voz de su padre era fuerte, diciendo que la orden no cubría esa área. Hubo una conmoción y algo se estrelló. Luego oí pasos en las escaleras del sótano. Múltiples personas bajando rápido. Su madre todavía intentaba limpiar la sangre del suelo con su manga. El cerrojo giró y la puerta se abrió de golpe. La detective Herrera estaba en la puerta con otros 2 oficiales detrás de ella. Miró el cuarto y lo asimiló todo de un vistazo. La cámara en la esquina, los cerrojos por fuera de la puerta, los barrotes en la ventana, el equipo médico, la sangre en mi cara y en el suelo. Mi cara debió mostrarlo todo porque no hizo ninguna pregunta. Sacó su radio y pidió asistencia médica de inmediato. Su madre comenzó a hablar rápido, tratando de explicar, pero la detective la interrumpió y le dijo que estaba bajo arresto. Uno de los oficiales avanzó con esposas y su madre lloraba ahora, diciendo que solo intentaban proteger al bebé. Su padre intentó huir. Oí gritos desde arriba y luego la puerta trasera cerrándose de golpe. A través de la ventanita lo vi corriendo por el patio trasero, pero 2 oficiales ya estaban allí. Lo derribaron en el césped y él luchó, pero le pusieron las esposas en segundos. Encontraron a Luis escondido en su coche en el garaje. Lo sacaron y lo arrestaron también. Se los llevaron a los 3 en patrullas separadas mientras yo seguía sentada en el suelo del sótano. Me dolía la cabeza y no podía procesar del todo que esto estuviera sucediendo realmente. Que alguien me había encontrado. Que iba a salir. Los paramédicos bajaron las escaleras del sótano justo detrás de la detective y yo seguía sentada en el suelo donde sus padres me habían dejado. Me temblaba todo el cuerpo tan fuerte que no podía detenerlo. Uno de ellos se arrodilló a mi lado y comenzó a hacerme preguntas sobre dónde me dolía y de cuánto tiempo estaba. Intenté responder, pero me castañeteaban los dientes y las palabras salían mal. El otro paramédico abrió un gran botiquín y sacó equipo mientras el primero seguía hablándome con esa voz tranquila y firme. Revisaron el corte en mi cabeza donde me había golpeado con la cama y me limpiaron la sangre de la cara con una gasa que me ardió. Uno de ellos sacó un monitor de corazón fetal y preguntó si podían revisar al bebé. Asentí y me levanté la blusa. El gel frío me hizo respingar, pero luego oí los latidos del corazón a través del altavoz. Rápido y fuerte, y el paramédico me sonrió. Dijo que el bebé sonaba bien y que ya estaba a salvo. Me pusieron una cobija sobre los hombros aunque no tenía frío y me ayudaron a ponerme de pie. Mis piernas temblaban y uno de ellos tuvo que sostener mi brazo para mantenerme estable mientras subíamos las escaleras del sótano. La casa se veía diferente ahora, con policías por todas partes tomando fotos y escribiendo cosas. La detective Herrera hablaba por su radio sobre la necesidad de más unidades y un equipo de escena del crimen. Me subieron a la ambulancia y un paramédico se quedó atrás conmigo mientras conducíamos. Seguía revisando mi presión arterial y haciéndome preguntas sobre el dolor y los mareos. El viaje pareció largo, pero me dijo que íbamos al hospital donde podrían hacerme un chequeo completo y asegurarse de que todo estuviera bien conmigo y con el bebé. La sala de emergencias era brillante y estaba llena de gente moviéndose rápido en todas direcciones.
Una enfermera me llevó a un cuarto privado y me ayudó a ponerme una bata de hospital. Fue amable cuando tocó mi brazo y me preguntó si necesitaba algo para el dolor. Entraron más personas a examinarme. Un doctor que miró el corte en mi cabeza y dijo que podría tener una leve conmoción cerebral. Otra enfermera que me tomó la presión arterial y la temperatura. Me pidieron que describiera lo que pasó y empecé a hablar, pero entonces no pude dejar de llorar. La enfermera me dio pañuelos desechables y me frotó la espalda mientras intentaba explicar sobre estar encerrada en el sótano durante semanas. Escribió todo en una gráfica y me dijo que iban a documentar todas mis lesiones para la policía. Me hicieron un ultrasonido y vi la pantalla que mostraba al bebé moviéndose. La doctora que hacía el escaneo dijo que todo parecía normal y que el bebé tenía el tamaño adecuado para el tiempo que debería tener. Imprimió fotos y me las dio. Una trabajadora social entró después del ultrasonido y se sentó en la silla junto a mi cama. Se presentó y dijo que trabajaba con personas que habían pasado por situaciones difíciles. Me preguntó si tenía familiares o amigos que pudieran ayudarme y si tenía un lugar seguro a donde ir cuando saliera del hospital. Le hablé de Carla, de mi trabajo, y ella anotó la información. Me explicó lo que sucedería a continuación con la investigación policial y el proceso judicial si se presentaban cargos. Me dio papeles con números de teléfono de servicios de asesoramiento y grupos de apoyo para víctimas. La detective Herrera apareció unas horas después con una grabadora y una libreta. Acercó una silla y me preguntó si me sentía lo suficientemente fuerte como para hablar sobre lo que pasó. Dije que sí, porque quería que supieran todo antes de que esa familia pudiera inventar más mentiras. Encendió la grabadora y empecé desde el principio, desde que llegué a su casa y los conocí por primera vez. Le conté que me encerraron en el sótano y se negaron a dejarme ir. Describí el equipo médico, la cámara y los cerrojos por fuera de la puerta. Le expliqué que el doctor Valdés venía a hacerme exámenes a la fuerza mientras su padre me sujetaba. Le conté lo que su madre había dicho acerca de hacerle esto a Marisol hace 5 años y cómo había encontrado las rayitas en la pared que se remontaban incluso más atrás. La detective Herrera hizo preguntas específicas sobre fechas y horas y exactamente qué, sobre la distribución del cuarto y dónde estaba posicionado todo. Describí el mensaje que había rascado detrás del inodoro y ella lo anotó. Preguntó por Marisol y lo que su madre había dicho sobre ella, y repetí la parte sobre cómo ella se había resistido al principio, pero finalmente entendió. El rostro de la detective se tensó cuando dije eso e hizo una nota sobre encontrar a Marisol y hablar con ella. Le dije que pensaba que podría haber habido otras mujeres antes de Marisol, basándome en cuántas rayitas había contado. Prometió que estaban registrando la casa por completo y que encontrarían cualquier evidencia que existiera. La entrevista duró casi 2 horas y al final tenía la voz ronca de tanto hablar. La policía llamó a la detective Herrera mientras yo todavía estaba en el hospital para decirle lo que habían encontrado. Volvió a mi cuarto y dijo que habían localizado mi mensaje rascado exactamente donde lo había descrito. Habían encontrado el nombre de Marisol tallado allí también, junto con fechas que coincidían con lo que su madre había dicho sobre hace 5 años. El equipo de la escena del crimen había levantado algunas de las tablas del suelo en el cuarto del sótano y había descubierto cosas escondidas debajo. Había expedientes médicos de al menos otras 2 mujeres con nombres y fechas diferentes que se remontaban a casi 20 años. Encontraron fotografías y documentos que sus padres habían guardado, probablemente como una especie de registro enfermo de lo que habían hecho. La detective dijo que la investigación se estaba haciendo más grande a medida que se daban cuenta de que esta familia había estado haciendo esto durante posiblemente décadas. Me preguntó si podía pensar en algo más que pudiera ayudarles a encontrar a las otras víctimas o averiguar qué les había pasado. Le conté la conversación que había escuchado entre sus padres sobre resolver problemas permanentemente y a su madre llorando que no podía hacer eso otra vez. La detective Herrera lo anotó todo y dijo que iban a registrar la propiedad a fondo, incluyendo el patio y cualquier otro edificio. Me dijo que se estaban asignando más oficiales al caso y que estaban investigando informes de personas desaparecidas de la zona durante los últimos 30 años. Trajeron a Marisol para interrogarla al día siguiente y me enteré por la detective Herrera cuando vino a ponerme al día. Marisol se había derrumbado durante el interrogatorio y finalmente dijo la verdad sobre su encarcelamiento. Describió haber estado encerrada en ese mismo cuarto del sótano durante 2 años completos mientras estaba embarazada y después de que nació el bebé. Dijo que habían controlado todo sobre su vida durante ese tiempo, qué comía y cuándo dormía, y cómo cuidaba al bebé. Habían convencido a todos en su comunidad de la iglesia de que tenía serios problemas mentales y necesitaba su ayuda. Tenía miedo de perder a su hija si decía la verdad porque sus suegros habían pasado años construyendo una historia sobre su inestabilidad. La detective le aseguró que era una víctima y que no iba a ser acusada de nada. Marisol les dio detalles sobre la rutina que sus suegros habían seguido y las reglas que habían impuesto. Confirmó que el doctor Valdés también había estado involucrado en su encarcelamiento, realizando exámenes médicos y ayudando a sus suegros a monitorear su embarazo. Dijo que Javier había sabido lo que estaba pasando, pero había tenido demasiado miedo de sus padres para ayudarla a escapar. La detective me dijo que Marisol estaba consiguiendo su propio abogado y servicios de asesoramiento para ayudarla a decidir qué hacer a continuación. Javier fue arrestado la misma semana que sus padres, pero sus cargos eran diferentes.
El fiscal de distrito lo estaba tratando como cómplice del encarcelamiento de Marisol, ya que lo sabía y no hizo nada para detenerlo. El abogado de Javier alegaba que él también había sido manipulado y controlado por sus padres toda su vida. La fiscalía estaba armando casos contra todos ellos por secuestro, privación ilegal de la libertad, agresión y conspiración. Sus padres enfrentaban los cargos más graves porque habían planeado y llevado a cabo múltiples secuestros durante muchos años. Luis también se enfrentaba a una pena importante, ya que había ayudado a planear mi secuestro y había participado activamente en mantenerme encerrada. La fiscal asignada al caso me llamó para explicarme qué cargos estaban presentando y cómo sería el proceso. Dijo que sus padres podrían recibir de 20 a 30 años cada uno si eran condenados por todos los cargos. Luis podría recibir de 10 a 15 años, dependiendo de cuánta cooperación brindara. Javier podría obtener una sentencia reducida si testificaba contra sus padres y ayudaba en la investigación. La licencia médica del Dr. Valdés había sido suspendida de inmediato y enfrentaba sus propios cargos criminales por su papel en los exámenes médicos forzados y la conspiración. Me trasladaron a una casa de seguridad 3 días después de salir del hospital porque la detective Herrera dijo que la familia tenía conexiones en su comunidad de la iglesia que podrían intentar intimidarme o interferir con la investigación. La casa de seguridad estaba en otra parte de la ciudad, en un vecindario normal donde nadie pensaría en buscarme. Una defensora de víctimas se quedó allí conmigo y me ayudó a conseguir ropa nueva y suministros básicos, ya que no tenía nada de mi departamento. Carla vino a visitarme tan pronto como le dijeron dónde estaba. Entró e inmediatamente se puso a llorar y a abrazarme. Dijo que había sabido que algo andaba mal cuando mis correos electrónicos no sonaban como yo en absoluto. Había intentado llamar a mi teléfono una y otra vez. Y cuando Luis contestó y le dio excusas raras, se había vuelto más sospechosa. Había contactado a la administración de mi edificio y a mis contactos de emergencia tratando de encontrarme. Incluso había conducido hasta mi departamento y hablado con mis vecinos sobre si me habían visto. Carla me trajo cosas de mi departamento que la policía había recuperado después de conseguir que Luis les diera acceso. Se quedó durante horas, simplemente sentada conmigo y escuchando todo lo que había pasado. Samuel, mi vecino del edificio, había sido quien presentó el informe oficial de persona desaparecida que hizo que la policía. Él había visto a Luis cargando mi coche con mis pertenencias el día después de que desaparecí. Lo había visto llevarse mi coche y pensó que era extraño, ya que nunca había mencionado mudarme o irme a ningún lado. Cuando Carla había venido haciendo preguntas, Samuel había atado cabos y llamado a la policía. Su testimonio ayudó a probar que el secuestro había sido planeado con anticipación y no fue solo algo repentino. La policía había encontrado mi coche estacionado en una bodega que sus padres poseían, lleno de mis cosas del departamento. Luis había vaciado mi casa para que pareciera que me había ido voluntariamente. Había contestado mi teléfono y enviado correos electrónicos desde mis cuentas para mantener la apariencia de que estaba bien. Toda esa evidencia estaba ayudando a construir el caso de la fiscalía de que esto fue un secuestro planeado y no una familia tratando de ayudar a alguien con problemas mentales, como sus padres afirmaban. La fiscal me mantuvo actualizada a medida que el caso avanzaba durante las siguientes semanas. Explicó que sus padres se enfrentaban de 20 a 30 años cada uno por múltiples cargos de secuestro, privación ilegal de la libertad y agresión. Luis se enfrentaba a 10 o 15 años por su papel en la planificación y ejecución de mi secuestro. Javier podría obtener una sentencia reducida, tal vez de 5 a 8 años, si cooperaba plenamente y testificaba contra sus padres. El doctor Valdés enfrentaba sus propios cargos criminales y la junta médica estaba tomando medidas para revocar permanentemente su licencia. La fiscal dijo que también estaban investigando los otros casos de años atrás y tratando de identificar a las otras mujeres que habían sido retenidas en ese sótano. Me advirtió que el proceso del juicio llevaría mucho tiempo, probablemente más de un año, y que tendría que testificar sobre lo que pasó. Me conectó con una defensora de víctimas que me ayudaría durante los procedimientos judiciales y se aseguraría de que entendiera lo que estaba sucediendo en cada etapa. Tuve que tomar una decisión sobre el embarazo y me llevó semanas de terapia antes de sentirme lista para elegir. La terapeuta con la que me conectaron me ayudó a procesar todos los sentimientos complicados sobre llevar un bebé que estaba conectado a una experiencia tan horrible. Una parte de mí quería interrumpir el embarazo y tratar de seguir adelante de todo lo que había pasado, pero otra parte de mí sentía que el bebé no era responsable de lo que su familia había hecho. Después de mucho pensar y hablar con la terapeuta, decidí continuar con el embarazo con la atención médica y el apoyo adecuados. Quería reclamar esta experiencia y hacerlo en mis propios términos, con médicos que yo eligiera y en un lugar donde me sintiera segura. El programa de servicios para víctimas me ayudó a encontrar un obstetra que se especializaba en trabajar con sobrevivientes de trauma. Comencé a ir a citas regulares donde podía hacer preguntas y tomar mis propias decisiones sobre mi cuidado. Se sentía completamente diferente a los exámenes forzados en ese sótano y lentamente comencé a sentir que mi cuerpo y mi embarazo me pertenecían a mí de nuevo, en lugar de a su familia. 4 meses después, vivía en un pequeño departamento a 3 estados de distancia, bajo un nombre que no era el mío. El programa de servicios para víctimas me ayudó a mudarme y a establecerme con todo lo que necesitaba. Iba a terapia 2 veces por semana con una mujer que trabajaba con personas que habían pasado por cosas malas y me ayudó a hablar sobre lo que pasó sin sentir que me iba a desmoronar.
Carla se mudó a la misma ciudad 2 meses después que yo porque dijo que no podía soportar estar tan lejos cuando necesitaba ayuda. Venía casi todos los días a ayudarme a prepararme para el bebé. Compramos una cuna juntas y me ayudó a armarla en el cuarto del bebé. Escogió ropita y cobijas diminutas y se aseguró de que tuviera todo en la lista que me dio el doctor. El obstetra que veía ahora me dejaba hacer preguntas y nunca me tocaba sin preguntar primero. Cada cita se sentía diferente porque podía irme cuando quisiera. El bebé llegó un martes por la mañana en mi 7º mes de libertad. Las contracciones comenzaron en casa y Carla me llevó al hospital. Las enfermeras fueron amables y me dejaron tomar todas mis propias decisiones sobre el parto. Cuando pusieron a mi hija en mis brazos por primera vez, miré la puerta de la habitación del hospital que estaba abierta. Podía atravesarla cuando quisiera. Nadie me detendría ni me encerraría. El bebé estaba sano y perfecto. Sentí el peso de todo lo que pasó presionándome, pero también sentí que algo más comenzaba a crecer. La fiscal llamó 2 días después para ponerme al día sobre los casos judiciales. Los juicios tardarían años en terminar por completo. Sus padres podrían pasar décadas en prisión. Luis estaría encerrado por mucho tiempo también. Estaba construyendo una vida donde cada elección sobre mi cuerpo, mi bebé y mi futuro me pertenecía solo a mí. Eso era suficiente por ahora. Y con eso terminamos. Me gusta cuando las historias conllevan pequeñas lecciones que realmente puedes usar. Si esta te hizo pensar, entonces cumplió su trabajo.